Hola chicos de nivel 1, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con el cuarto tema de química, ya, propiedades de la materia. Muy bien, siempre recordando, ¿cierto? Se ha visto en esta segunda unidad, se está hablando sobre la materia, ¿cierto? ¿Qué es la materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, muy bien. Un plumón, la pizarra, la laptop, las mesas, nuestras sillas, etc. Pero hemos aprendido un nuevo concepto, ¿cierto? Según Albert Einstein. ¿Qué nos dice? Que la materia se divide o se puede clasificar de dos formas. Una materia condensada, ¿no? Aquella que posee masa y volumen, como los ejemplos que acabamos de mencionar, y una materia dispersa, ¿no? Que es toda manifestación de energía, calor, electricidad, rayos X, rayos infrarrojos, etc. ¿Sí? Muy bien. Adicional a eso hemos visto la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias y mezclas, ¿cierto? A su vez, las sustancias se clasifican en simples y compuestas. Las sustancias simples, ¿no? Son sustancias o son los elementos que encontramos en la tabla periódica. Está formado por un solo elemento. Por ejemplo, la plata, el cobre, ¿cierto? El oro, el ozono, el O3, perfecto. Y los compuestos es la combinación de dos o más elementos. Por ejemplo, el CO2, binario porque está formado por dos elementos, y triatómico porque son tres átomos, uno de carbono y dos de oxígeno. El carbonato de calcio, ¿no? Compuesto ternario porque está formado por tres elementos, calcio, carbono y oxígeno, pero es pentaatómico. ¿Por qué? Porque tiene un átomo de calcio, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno, lo que hacen 5 átomos. Ok, muy bien. A su vez hemos visto lo que eran las mezclas, ¿cierto? Las mezclas se dividían también en dos, en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que no podemos distinguir a simple vista ni con ayuda de un microscopio. A las mezclas homogéneas también se les conoce como soluciones o monofásicas. Perfecto, ejemplo, el aire, ¿okay? Una limonada, ¿ya? El acero, etc. Y una mezcla heterogénea son aquellas que pueden ser distinguidas simplemente, a simple vista o con ayuda del microscopio. Por ejemplo, agua y aceite, ¿no? Por ejemplo, una ensalada de fruta, por ejemplo, el Sprite, ¿okay? Los coloides en general, ¿sí? El huevo, la mayonesa, etc. Muy bien, entonces con todo eso también hemos visto estados de la materia, ¿cierto? Estados, ¿cuántos hay? Son 4, pero los estados de agregación son 3, sólido, líquido y gaseoso. Y todas sus características y cómo se llaman los cambios de estado. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces continuando ahora con el tema de materia, vamos a ver sus propiedades. ¿Ok? Lo hemos dividido en dos bloques, ¿sí? Según el criterio clásico y según el criterio termodinámico, ¿ok? Para que tú lo puedas conocer. Según el criterio clásico se divide en generales y específicas, o específicos, ¿ok? ¿Cuándo es general? Cuando se cumple para los 3 estados de agregación, o sea, los 3 estados de agregación tienen estas propiedades. ¿Y cuándo será específico? Cuando cumple para algunos estados de la materia. Recuerda que estoy hablando de estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Muy bien. ¿Cuáles son? La masa, cantidad de sustancia que posee un cuerpo, el peso, la masa influenciada por la gravedad, el volumen, el espacio que ocupa un cuerpo, volumen o también se le conoce como extensión, la inercia, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento constante mientras no exista una fuerza externa que lo modifique, la densidad, la masa por unidad de volumen, la impenetrabilidad, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, la divisibilidad, ¿cierto? Cuando un cuerpo cae, vamos a suponer una botella de vidrio cae al suelo, ¿qué va a pasar? Se divide en partes cada vez más pequeñas. Porosidad, ¿no? Los huecos, ¿no? Los espacios que tenemos, por ejemplo, en la piel, etc. Son las más importantes, ¿cierto? Ahora, las específicas se cumplen para algunos estados. Por ejemplo, dureza. Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es dureza? No vayas a pensar que una piedra es dura. No, ese término está mal mencionado, ¿ok? La dureza es la capacidad que tiene un cuerpo, ¿no? De rayar. Allá, entonces, ¿qué será más duro? ¿El vidrio o la madera?
El vidrio, claro, porque el vidrio puede rayar la madera, pero la madera no puede rayar el vidrio. Recuerda, la dureza es rayar. Tenacidad, esto sí. ¿Qué es más tenaz, el vidrio o la madera? ¿Cuál de los dos ofrece mayor resistencia a romperse? Muy bien, en este caso sí sería la madera. Entonces recuerda, el vidrio es duro porque raya. La madera es tenaz, ¿por qué? Porque es más resistente al fraccionamiento. Muy bien. Maleabilidad, propiedad que tienen los sólidos para formar láminas. Generalmente son los metales preciosos, ¿no? Cobre, plata, oro. La viscosidad, la viscosidad es la resistencia a fluir o a moverse. Por ejemplo, si yo tengo una miel, un vaso con miel y un vaso con pintura, lo quiero vaciar, ¿cuál de los dos se vaciará más rápido? Pienso yo que sería la pintura, ¿no? Entonces, ¿qué diré? La pintura es menos viscosa que la miel. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces ya conocemos lo que son las propiedades generales. Ahora vamos a ver, según el criterio clásico, generales y específicos. Según el criterio termodinámico, también se divide en dos, extensivas e intensivas. Así de fácil. Las extensivas son aditivas, o sea que se pueden sumar. Por ejemplo, tú tienes 20 metros cuadrados ya, de un terreno en Tari. En Palca tienes 30 metros cuadrados y en Guasaguasi tienes 50 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados en total tienes? Ya, 20 más 30 más 50, 100 metros cuadrados. ¿Ve? Es por eso que aquí pusimos área. Entonces, las propiedades extensivas son aditivas porque se puede sumar, además dependen de la masa. Entonces, si depende de la masa, obviamente la masa debe estar, el peso también, el volumen, ¿cierto? Si yo tengo una botella de gaseosa de 500 mililitros, ¿no? Y otra botella de gaseosa con 200 mililitros, ¿cuántos mililitros de gaseosa tengo? 500 más 200, 700 mililitros. Se puede sumar. Área, y hicimos el ejemplo, longitud, ¿no? Si yo tengo 20 metros de soga, ¿no? Y 30 metros de soga, ¿cuántos metros en total tendré? ¿Qué longitud? 50, muy bien. Y la fuerza, muy bien. Entonces son extensivas. ¿Qué serán las intensivas? Las que no dependen de la masa y las que no se puedan sumar. Por ejemplo, todas las propiedades específicas, todas las que hemos visto aquí, se convierten en propiedades intensivas, todas. Densidad también, ¿ok? La densidad también, si bien es cierto, es una propiedad general, pero en este caso es intensiva. ¿Por qué? Porque no se puede sumar. Por ejemplo, la densidad del agua es 1. Si yo le sumo un vaso más otro vaso, ¿cuánto será? No va a ser 2, ¿cierto? Siempre va a ser 1, es constante. La temperatura, el color, el olor, el sabor, etc. ¿Ok? Muy bien, chicos, a resolver problemas. Muy bien, chicos, ahora a resolver problemas. Práctica. Primera pregunta me dice, se llama cuando todo cuerpo humano ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la propiedad, ¿no? que ocupa todo un lugar en el espacio? Vendría a ser, ¿qué cosa? Volumen o extensión. Muy bien. Volumen o extensión. Muy bien, chicos. Pregunta número 3 me dice, propiedad o presenta la propiedad de ductibilidad. Recuerda que la ductibilidad es propio de metales. Entonces busquemos metales dentro de esa lista de posibles respuestas que nos da. ¿El oxígeno es un gas? No puede ser. ¿El hidrógeno es un gas? No puede ser. ¿El carbón es un no metal? No puede ser. ¿La plata es un metal? Por lo tanto, mi respuesta vendría a ser la plata. Vamos a poner el símbolo químico porque nosotros ya estamos aprendiendo eso. Listo. El nitrógeno es un gas. Pregunta número 5. En la pregunta número 5 me dice, el enunciado, el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Corresponde a la impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Muy bien. Pregunta número 7 me dice, ¿cuál de los siguientes elementos no es maleable? No es maleable. Entonces, recuerda que la maleabilidad es propio de los metales, hay que hacer láminas.
Entonces busquemos al elemento que no sea metal y ponemos la respuesta. A ver, oro, metal, obviamente. La plata, metal, perfecto. El fierro, metal, perfecto. El aluminio, metal, perfecto. El mercurio es un metal, pero acá hay un pequeño detalle. El mercurio es un metal líquido. Y como metal líquido lo vamos a considerar como un líquido. ¿Los líquidos se pueden laminar? No, muy bien. Por lo tanto, aquí sería el mercurio. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Pregunta número 9. Me dice relación. A ver, ductibilidad. La ductibilidad, ¿sí?, es la propiedad que tienen los metales para formar hilos. Por ejemplo, los hilos de cobre que nos llevan la electricidad a casa. Por lo tanto, ductibilidad ya está. Maleabilidad. La maleabilidad dijimos que eran las láminas, ¿cierto? Entonces, en este caso, si te das cuenta, me dice plancha de acero. Ah, ya. Una plancha de acero inoxidable es un ejemplo de maleabilidad. Perfecto. Porosidad. ¿Cuál de los dos presentará porosidad? ¿La esponja o la miel de abeja? Muy bien, la esponja tiene mayor porosidad, ¿cierto? Entonces, lo hacemos de esta forma. Finalmente, obviamente, la miel de abeja es viscosa. Justamente el ejemplo que hemos utilizado en el marco teórico. Muy bien, pregunta 11, me dice, ordene las siguientes sustancias según sus densidades. Muy bien, para poder ordenar, lo primero que tengo que hacer es verificar que todos sean líquidos. El agua es líquida, el aceite es líquido, el mercurio es líquido. Es metal, pero es un metal líquido. Ahora sí, en este tubo de ensayo se van a ubicar de acuerdo a sus densidades. El más pesado irá al fondo. Y así, el más liviano, o el menos pesado y el más liviano. Vamos a ver, de las tres sustancias que tenemos aquí, ¿cuál será el más pesado? Muy bien, el más pesado viene a ser el mercurio. Entonces, en el fondo de mi tubo de ensayo tendrá el mercurio. Encima del mercurio, ¿a quién tendré? Muy bien, voy a tener al agua. Perfecto. Y encima del agua, ¿a quién voy a tener? Al aceite. Muy bien. Esto lo puedes comprobar en casa, ¿no? Claro, mercurio lo vas a tener, ¿cierto? Pero tú puedes comprobar con agua y aceite, ¿sí? El agua, obviamente, cuando tú tienes esa mezcla, ¿cierto? El agua va a estar abajo y el aceite va a estar encima del agua. Muy bien, chicos. Pregunta número 13 y 15 para terminar. Pregunta número 13 me dice lo siguiente. Capacidad de formar hilos, ya hablamos de eso. Por un problema, por aquí. A ver, ductibilidad, hilos. Ah, ya. La ductibilidad. Listo. Pregunta número 15. Me dice, la inercia es una propiedad, ¿qué cosa? Extensiva y general a la vez, ¿cierto? Si recuerdas nuestro marco teórico, la inercia estaba aquí y también estaba aquí, porque también depende de la masa. Te hago un ejemplo. Por decir, estamos jugando un partido de fútbol, por decir, ¿no? Y al frente de nosotros hay una persona. Esta persona es más alta que nosotros y más corpulenta. ¿Qué pasa? ¿Lo podremos empujar fácilmente? Creo que no, ¿cierto? Ok, segundo caso. Estamos jugando un partido de fútbol y al frente de nosotros está una persona más pequeña y más delgada. Pregunta, ¿lo podremos empujar? Cierto, muy bien, sí. Entonces la inercia también depende de la masa. A mayor tamaño, mayor inercia. Por lo tanto, va a ser más difícil de empujarla. Por lo tanto, la inercia es una propiedad general, porque cumple para los tres estados, y a la vez también es extensiva. ¿Por qué? Porque depende de la masa. No te olvides, por favor. Muy bien, chicos. Finalmente me queda decirte que tu tarea, recordarte, ¿no? Que tu tarea son las preguntas pares de la práctica y de la parte de autoevaluación, las preguntas 5 y 10. Te espero por la tarde, no faltes.